Entretejiendo el tiempo. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Impronta. Es nuestro 12º programa. El día de hoy estamos Fati y Fer. Y bueno, aunque es un programa normal, vamos a hacer quizá un poco una charla más libre, un poquito parecido a un Picando Ideas, pero es porque el tema es algo cotidiano incluso, y que como formadoras en la antropología, como que sí tenemos siempre este tipo de reflexiones y que nos podemos dar cuenta a diario. Y estamos hablando de un contraste entre el dolor y la comodidad. Ya lo hemos discutido un poco en anteriores programas como el del transporte, pero queremos como ahorita darles ese enfoque que como antropólogos a veces nos hacemos y que quizá a ustedes también les interese. Sí, este tema lo pensamos precisamente cuando estábamos viendo lo de el programa de transporte y cómo pues ahora el transporte humano se ha vuelto mucho más eficiente, mucho más rápido, mucho más cómodo. Y antes pues el transporte principal era pues caminar o bueno ya después con la rueda, los carruajes y todo ese rollo, ¿no? Entonces, no, o sea, no vamos a enfocarnos en eso ahorita, pero sí, por eso se nos ocurrió. Sobre todo en esta época en la que para nosotros es muy normal y muy, pues sí, es para nosotros completamente normal tener muchas comodidades, muchas facilidades que pues obviamente incluso nuestros padres no tenían. Sobre todo es muy clásico que estemos creciendo con esas, no sé cómo llamarlos, y quejas de nuestros padres, pero básicamente el cuento, todos hemos crecido con este cuento. Yo a tu edad me levantaba a las 4 de la madrugada, no tenía tenis, caminaba 2 kilómetros para ir al río, conseguir agua, volver a la casa y antes de las 6 dejar todo para que me fuera a la escuela. Y eso estaba a 10 kilómetros. Entonces, con eso, en esos 10 kilómetros peleaba contra ninjas y mutantes. Y después tenía tiempo para todavía ir a recoger las plantas, el ganado y cuidar a mis hermanos en un día. Entonces, es un poco burdo y no es para nada algo que no se lo tomen a mal. Muchos de nuestros padres siempre nos han dado este tipo de situaciones. Pero es parte como para entender que incluso en una cuestión de una generación, muchas cosas que para nosotros ya no tienen que ser como deberes o obligaciones o incluso una realidad y pues sí, una realidad se ha transformado. Para lo que nuestros padres era completamente requisito, obligación, para nosotros muchas cosas es como de, no, ya no necesitas eso, ya no tienes que preocuparte por esos detalles. Entonces, este contraste entre dolor y comodidad. Sí. Y ahorita que mencionaste esto de los papás, me acuerdo, no sé si han visto un programa que se llama Brooklyn Nine-Nine, es gringo, y es sobre policías, ¿no? Pero hay un episodio donde el capitán es presidente de una organización que él empezó porque él es negro, bueno, perdón, afroamericano y es gay. Entonces empezó una organización para policías afroamericanos, gays y lesbianas. Y entonces estaba como en época como para cambiar de presidente y nunca había habido otro presidente y de repente llega un güey joven y dice, no, pues yo me quiero lanzar para presidente también. Y el tipo dice, no, es que él no ha sufrido lo mismo que yo, no ha pasado por todo lo que pasamos nosotros, porque está muy joven y tiene ideas diferentes. Y alguien le dice, pero es que no es el punto de esta organización eso, o sea, tú creaste esta organización para que la gente no tuviera que pasar por todos los obstáculos que tú pasaste, ¿no? Para que tuvieran más derechos, más comodidades. Entonces me recuerda mucho eso, ¿no? Como nuestros papás sí siempre nos están diciendo como cuando eran chicos sufrían más que nosotros, pero pues eso que quiere decir que nosotros también tenemos que sufrir igual que ellos. Más bien tenemos como otras formas de sufrir. Creo que hoy en día el sufrimiento es mucho más mental. Sí, y por eso es que vamos a hacer como un viaje en círculo, porque vamos a volver a este punto sobre
los tiempos actuales, y esto va de la mano obviamente con el desarrollo científico y tecnológico que nos brindan las oportunidades de tener una comodidad física, ¿no? O incluso no comodidad física, pero el reducir el dolor físico. O sea, sí es ya quitarnos el dolor de muchos lados, porque obviamente tenemos la oportunidad desde una pastilla, una cama, un sillón, hasta otro tipo de especialistas que pues no existían hace un par de décadas. Sí. Entonces, para esto, definitivamente el hablar de dolor, también tenemos que ubicarnos en el mundo religioso. Dentro de la religión, obviamente esto es un tema muy antropológico, y de hecho aquí, Mai, te hacemos un saludo porque tú debiste haber dicho esto, pero este es otro tema. Mai, la banda te saluda, ¿no es cierto? Sí. Es broma. Ella hace tiempo nos había platicado sobre una materia que ella tomó en la universidad y que nunca nosotras tuvimos la oportunidad. Se llama Mito, Magia y Religión. Y es aquí donde es la transformación del pensamiento humano, desde el aspecto objetivo hasta el metafísico. Entonces, obviamente, la religión te viene a dar una serie de pensamientos y formas de vida que podrían no estar con la lógica o con la objetividad plena. En este sentido, dentro de la religión vamos a ver cosas que tengan que ver con el dolor. Dependiendo la religión que cada uno practique o las religiones que cada uno conozcan, pueden encontrar este tipo de expresiones y de tradiciones, de prácticas completamente. Uh-huh. La más representativa o la más frecuente que podamos asociar en aspectos religiosos es el sacrificio. Obviamente aquí ya es bastante fuerte la palabra, pero obviamente hay que dimensionar cada cosa porque hay distintos tipos de sacrificio. Sí, o sea, creo que hoy en día pensamos más como dolor, pero también como en sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, los católicos por alguna razón piensan que tienen que sufrir para, ¿cómo se dice? Como para que sean perdonados sus pecados, porque Jesucristo sufrió por nosotros, ¿no? Entonces nosotros también tenemos que sufrir. Pero si lo pensamos ya en términos antiguos, mucha gente cuando dice sacrificio piensa, o lo primero que se viene a la mente es el sacrificio humano, que existió en muchas culturas, pero en Mesoamérica fue una parte muy importante de la religión mesoamericana. Y bueno, aquí sacrificio humano hay que verlo como sacrificio de sangre. Sin embargo, no necesitas... ahorita ustedes estarán pensando en un sacrificio como en Templo Mayor y que le extirpan ciertas partes del cuerpo y lo hace un super sacerdote, etc. No, o sea, también aquí hay que podemos encontrar el sacrificio humano en el mundo maya, en muchas estelas. Es bien conocido y ustedes pueden buscarlas, que es el noble, el señor maya, que él se dedica como el noble que es y el dirigente y gobernante de su pueblo. Él tiene la obligación de alimentar a los dioses, porque ya se los hemos platicado. El sacrificio significa la función de alimentar a los dioses para que con esto se mantenga el ciclo de la vida y del universo. Entonces, si tú no alimentas a los dioses, pues el mundo se destruye o se para. Entonces, tú como gobernante maya tienes la obligación, tienes ese deber. Entonces, su deber es alimentar a los dioses con su sangre. Y la manera en que, pues obviamente les da su sangre, como les digo, esto lo pueden ustedes ver en una estela. Y se ocupan mucho las púas de maguey, son muy populares. Entonces con estos te pinchas y sangra. Y los lugares donde comúnmente se daba este sacrificio era pues con la lengua, ¿no? Sabemos que si te muerdes la lengua te puedes sangrar. La lengua es muy sangrona, entonces era en la lengua. O en el caso de que pues obviamente eres hombre, pues ahí abajo en el sistema reproductor. Entonces, obviamente no lo van a ver tan gráfico en las estelas mayas, porque pues, los mayas eran bastante discretos y no les gustaba como tal demostrar ese tipo de cosas. Sin embargo, una vez que sangraba ya sea la lengua o ya sea el falo, se ponía la sangre en papeles. Entonces, este papel ensangretado de
de la sangre del gobernante maya se quemaba. Entonces este humo que salía de quemar el papel con sangre era lo que alimentaba al dios. Y de hecho las estelas pueden dar esa escena en la que los seres sobrenaturales pueden estar ahí junto al gobernante en el acto del sacrificio. Entonces es muy común y también es un sacrificio humano porque es la persona quien debe ofrecerlo. Aquí igual hay que hacer una acotación que, como dije aquí, Mai debió habernos dicho mejor y además es un poco complicado entenderlo. Sin embargo, sacrificio y ofrenda no es lo mismo. Es una muy ligera diferencia, pero hay que considerarlo. Muchas veces un sacrificio no es una ofrenda, o más bien no todas las ofrendas son sacrificios, porque en el sacrificio es literalmente desprenderte de algo. Se va a desaparecer y como tal no tienes la garantía de que pueda devolverse tu petición. Pero es parte de este sistema religioso. ¿Qué pasó, Fer? Y la ofrenda, porque cuando estás ofreciendo algo, pues también lo estás dando, ¿no? Así es, pero digamos que la petición no se exige como tal. Es un poco complicado, pero en el sacrificio, como tú te deslindas completamente de algo, porque se supone que se va a transformar en esa petición, digamos que es recíproco. Como dije, este propósito, esta petición que le vas a dar al sistema religioso. Sin embargo, en la ofrenda es más bien como dar algo sin esperar nada a cambio, sin obviamente tener la certeza de que va a poder transformarse en algo. Tú esperas que sea eso. De hecho, para muchos el sacrificio es un tipo de ofrenda, pero no todas las ofrendas pueden ser sacrificios, porque, como dijimos, hay una intención muy, muy recíproca y muy automática. En el caso del sacrificio, luego obtienes el resultado y se supone que le llega rápido al dios. Como decía, en ese sacrificio en el que el gobernante maya alimenta al dios con su sangre, obviamente en cuanto tú estás quemando los papeles, en ese momento ya está recibiendo el dios el alimento. Con esto mantiene la continuación del mundo. En cambio, una ofrenda es más como yo te ofrezco esto, pero pues será tu voluntad, ¿no? Yo pensaba yo hubiera pensado que el sacrificio es más como, tiene que ver más como, pues literalmente esa cosa como matarte, o bueno, matar a un animal, matar a una persona, y la ofrenda es más como que dices, ¿no? La parte de la sangre, o comida, o objetos. Pero... De hecho, tienes razón, en el sacrificio hay una destrucción de algo, porque como dije, te deslindas completamente de esto. La destrucción, como dije, sería tu sangre se va enviada al dios y ya. Entonces sí, hay un aspecto de destrucción completa en el sacrificio. Te deslindas completamente de ello. Pero como dijimos, este es un tema un poco complicado, pero es parte, ¿no? En el mundo religioso, pues muchas cosas podrían no tener la completa lógica, pero tienen un propósito supraterrenal. Otro aspecto que podemos encontrar en este aspecto del dolor, del sufrimiento dentro de la religión, es evidentemente el ayuno. Era lo que estábamos platicando Fer y yo. O sea, ¿el ayuno qué es? Es no comer, ya sea no desayunar, o sea, privarte del alimento por un tiempo. Está muy de moda ahorita la dieta del ayuno intermitente. No sé si has escuchado eso. Algo así, pero igual son dietas que siento que no son tan efectivas a largo plazo. Pues es la moda ahorita. Entonces, pero eso es solamente ayunar como ayunas 18 horas y 6 horas comes. Y ayunas otra vez 18 horas y 6 horas comes. Esa es como la versión como un poco más extrema, pero es eso. Es que justamente en el mundo fuera de la religión, ¿por qué encontrarías un ayuno? ¿Por qué las personas se privarían de la comida? La única razón primera es si te van a hacer un estudio de laboratorio químico, ¿no? Porque quieren ver tu salud, quieren ver algún problema que puedas tener. Te piden ir sin desayunar, obviamente. Como aquí dices, porque tu decisión es bajar de peso. Pero realmente dirías, no, yo no dejaría de comer. O sea,
es contraproducente, es malo para la salud, etcétera, ¿no? Sin embargo, es casi una regla que en todas las religiones exista el ayuno como una manera en la que puedes prepararte para un momento o mejorar tu conciencia, mejorar tu estado en relación con el Dios o con tu sociedad, ¿no? Con También tu es comunidad. como una forma de purificación, ¿no? Uh-huh. Sí, por eso te prepara para algo. Te ayuda, no sé, la voluntad, eh, vas a ser una mejor persona. También, por ejemplo, si no comes por mucho tiempo, llegas a un nivel de conciencia distinto y, o sea, en términos occidentales, mucha gente piensa, no, pues es que estás delirando porque tu cuerpo necesita comida. Muchas veces también el ayuno, este, también tiene que ver con bebida. Entonces, mucha gente diría, no, es que ya tu cuerpo lo necesita, pero en términos religiosos, llegar a ese nivel de conciencia significa como que estar mucho más cercano a, o ser como más espiritual, ¿no? O que simplemente te falta azúcar y por lo mismo estás delirando. Sí. No, no. Bueno, esto sería un poco grosero. Realmente esto es grosero, no lo dije eh, realmente. Justamente depende mucho del sistema de creencias en el que cada uno esté inmerso, en el que cada uno esté observando este tipo de acciones. Como tú ya lo dijiste, no te purifica. Tenemos algunos casos en el Ramadán, que sabemos que es una festividad muy importante dentro del Islam. También llevan ayunos, entre muchas más ceremonias. Dentro del judaísmo lo mismo, en el cristianismo es evidente. Igual, ¿no? En aspectos como en prácticas tibetanas o de budismo, obviamente requieren el ayuno e incluso pues las dietas son diferentes. Ahí habría que ver que dependiendo de muchas religiones no se les permite comer algunas cosas, ya sea que seas vegetariano, ya sea que no comas puerco, ya sea que no comas distintos alimentos, porque así es tu religión. Y pues es parte, ¿no? Para muchos dirían, no, pues es que eso, como dijimos, te puede dar otro tipo de no sé, dificultades alimenticias o de salud. Pero pues es parte de que la religión te orilla o te empuja a tener este tipo de experiencias o de tradiciones y prácticas. Bueno, sí, pero mucha gente lo hace porque, o sea, no es como si los obligan, sino, pues es como dijiste, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Ramadán es todo un mes en el que no comen, creo que es desde que amanece hasta que se mete el sol. No comen ni beben agua, ni siquiera agua, y entonces es un momento en el que ese tiempo que utilizan para comer y beber, lo utilizan en vez como para reflexión espiritual, para un mejoramiento individual, para crecer su devoción, y lo hacen porque quieren, ¿sabes? O sea, no creo que sea porque se sienten orillados. Yo me refiero más bien como no tanto una presión negativa, sino más bien como optan por esto. Ah, ok. De hecho, ahorita medio me acuerdo de algo también dentro de los vikingos, que también tienen una celebración en la que también hay ayuno. No me acuerdo cuántos días son como una semana o más en la que tienen así mucho ayuno para que igual les ayude como a fortalecer su mente y su cuerpo de guerreros vikingos. No me acuerdo ahorita el nombre de la ceremonia, pero también era de las más importantes. Y es parte, ¿no? O sea, la privación de alimento para un bien mayor. Sí. Y obviamente, como dijimos, esto no lo encontramos realmente fuera de la religión, excepto lo que acabas de decir, Fer, que son las dietas. Pero pues no es tan recurrente, creo que es más bien cuando logras este tipo de cometidos que no son a largo plazo, en teoría. Sí. Y bueno, otro tipo como de dolor que se experimenta bueno, más bien como comodidad que se experimenta en las religiones, tiene que ver como, por ejemplo, exponerte a climas extremos. Igual, pero volvemos a lo mismo, es como para
que tu espiritualidad crezca. O sea, es como para que digas, sabes que estoy sufriendo, estoy sintiendo dolor, pero es por algo. Entonces hasta cierto punto no es inútil que lo hagas. Mucha gente creería que sí, especialmente si no formas parte de esa religión, pero para ellos no es así. O se privan de cosas como que mucha gente hoy diría que son necesidades básicas, como los monjes budistas, por ejemplo. Y volvemos a lo mismo, la privación es ese sacrificio, ¿no? Destruyes y te quitas de algo para un bien mayor. Sí. Y también mencionábamos en el programa de ritos de paso, sobre cómo algunos ritos de paso tienen mucho que ver con el dolor. Vuelvo a lo mismo, como este rito, no sé por qué lo tengo mucho en la cabeza, pero de que meten sus manos en un grupo del Amazonas, mete sus manos en unos guantes con un tipo de hormiga que te pica feo. Y es como necesario sentir ese tipo de dolor para tú ya poder decir, sabes que ya pasé de ser joven o niño, bueno, no es como joven, ya soy un hombre, ya soy adulto. Pero ¿por qué es necesario sentir dolor? Pues quién sabe. De hecho, recuperemos un poco la conclusión que hacíamos en ese programa, que de hecho es el anterior. Muchos ritos de paso, por lo mismo de que pues, la sociedad o las cosas cambian, pues muy probablemente es cuando tienes que cuestionarte esos ritos de paso. Si realmente ya no necesitas ejercer esa disciplina porque ya no eres un grupo militar o ya no vas a pelear en guerra, ya no eres guerrero, pues ya no es tan válido o ya no es tan funcional el someterte a ese tipo de prácticas. Sin embargo, es nuevamente, ¿no? Ahora ya es mucho más cómodo y evitamos cierto tipo de daño físico o carga física. Es parte, ¿no? Si realmente funciona o si realmente importa. Ahorita, por ejemplo, hablando de un rito de paso, sería el nacimiento, viéndolo más hacia el parto, que es obviamente, como es muy conocido, es de los momentos más dolorosos en el género humano y obviamente para la mujer que lo experimenta. Entonces, muchas mujeres actualmente, por tener la opción, obviamente como dijimos, con el avance científico y tecnológico, tienes mayores opciones de evitarlo, ya sea que sea desde un parto acuático, ya sea una cesárea como tal, o incluso algo mucho más indirecto como una renta de vientre, ¿no? Sí. Donde ya no necesitas tú cargar al bebé, ahora tú rentas el vientre de otra mujer y que ella carga a tu hijo, ¿no? Entonces ¿En el parto acuático no sienten dolor? En teoría, porque se supone que es como que todo más natural y hasta se hace una ceremonia. O sea, sobre todo también es para el bebé, ¿no? Porque el problema realmente del parto es la posición. Es como otro tema, es desviarnos, pero realmente la posición adecuada para tener un parto es estar en cuclillas. Sí. No es estar acostada. Ya sabemos, ¿no? Que la forma en la que cambió esto, que se volvió acostada, fue porque cierto rey en Europa pues quería ver a su hijo, entonces obligó a todos a que cambiaran a su esposa y que ahora pues estuviera acostada y con eso ya él poder ver el nacimiento de su hijo. ¿Es en serio? Sin embargo, sí. No sabía. Por eso es que incluso actualmente, o bueno, actualmente no estoy segura, pero hasta muy recientemente, muchas mujeres de pueblos indígenas tenían esto. O sea, era de que, ya voy a dar, ahorita me acuerdo mucho de las rarámuris, que saben que van a tener hijos, se apartan del pueblo, se van lejos, y se ponen en cuclillas y tienen a su bebé y se regresan, porque obviamente es anatómicamente cómodo y está hecho para eso, para que igual no te afecte tanto y tú seas no tanto autosuficiente, pero que te facilite la recuperación. Sí. Pero obviamente para nosotros ahorita que veamos a una mujer dar parto así, que de la nada se levante y ya puede estar como si nada, pues es incluso extraño para nosotros, ¿no? Es como de, ¿segura? ¿No estás bien? ¿No te duele algo? Entonces, sí. De hecho, la misma, ¿cómo se llama esta sustancia que te meten para tranquilizarte y dormirte en las cirugías? Anestesia. O sea, la anestesia lo que vino a hacer en el mundo de la medicina.
Sí. Es un avance y es un descubrimiento, es una sustancia muy interesante y que de hecho está un poco infravalorada. Gracias a la anestesia, ¿cuántos avances quirúrgicos se pudieron hacer? Pues sí, bueno, imagínate. No se podría abrir a un ser humano como se abre hoy en día. Moriríamos por el dolor. Sí. Y con esto sí nos brinda opciones tan fascinantes y tan especializadas, ¿no? Y obviamente dentro de un parto, pues le puedes meter anestesia a una mujer para que obviamente le ayude a su trabajo de parto. Sí, entonces, como esa opción que vamos teniendo. Hablando también un poco del cuerpo femenino, las mismas dolores de la menstruación, ¿no? En el periodo, pues obviamente inflamación, cambios hormonales, pues hacen que te sientas un poco afectada, inflamada y obviamente con otro tipo de dolores bastante evidentes. Uh-huh. Obviamente nuestras madres, nuestras abuelas, si se quejaban, pues quizás se habrán quejado, si no, pues igual eso no les iba a quitar el dolor. Y ahorita pues ya tenemos muchas pastillas con las que nos facilita un poco el poder estar, no sé, en el trabajo, en la vida escolar o sin tener que sufrir. Sí, es que es eso, o sea, realmente hay gente, gracias a Dios a mí no me pasa tan duro, pero hay gente que sí de plano cuando están en sus días, híjoles, es muy difícil ser una persona funcional y como que sentimos esta presión de la sociedad por no faltar al trabajo porque te está bajando o no, ni siquiera poder enseñar tus emociones porque van a decir, ay, pinche mujer, le está bajando, ¿sabes? Entonces ya no, pues ya nos tomamos estas pastillas, incluso las pastillas anticonceptivas ayudan un poco a regular esta cuestión emocional, pero pues, no es muy bueno para el cuerpo. Y pensando un poco más como en lo del parto, en ese caso, pues es bueno porque sí es mucho dolor sentir que se te abra literalmente el hueso para que pueda salir un bebé por ahí, pero muchas mujeres deciden no ponerse la raquia porque dicen, prefieren un parto natural. No sé si es porque sea como, no sé, como una especie de ritual que tienen que pasar, no sé, como que sentir ese dolor es algo que tienen que sentir como para poder realmente decir que dieron a luz a un bebé, ¿sabes? Creo que también está como obviamente este movimiento de ser sumamente natural y de acuerdo, y no sé, unirnos a nuestras raíces, que prefieren hacerlo lo más natural posible. Pues sí, como más simple posible. Uh-huh. Obviamente esto también habría que verlo, porque no todas las mujeres son capaces de hacer un parto, porque obviamente hay mujeres muy pequeñas, entonces es imposible que den parto natural, necesitan a fuerza la cesárea. Entonces, gracias a este avance, pues, ¿cuántas vidas no han habido que naturalmente o con un parto era imposible o eran incompatibles? Sí. Aquí volvemos a decir, si tú naciste por cesárea, no naciste, fuiste extirpado cual tumor. Mi caso. Sí, yo también. Pero en mi caso era porque éramos dos. Entonces, no sé. Creo que se hubiera complicado mucho tener dos bebés al mismo tiempo. Pero bueno, regresando un poco a esta cuestión de como la religiosidad y el sufrimiento, también podemos pensar, por ejemplo, en las peregrinaciones. No tanto porque sean dolorosas, pero sí es mucho, especialmente las peregrinaciones a largas distancias, pues sí es mucha exerción física y sí es cansado, pero la gente decide hacerlas. ¿Por qué? Pues es una cuestión de demostrar su devoción, ¿no? Exacto, y incrementar, como decías, ¿no? Su espiritualidad, ese vínculo con tu vida religiosa, con tu Dios. Claro, es que ya depende cada individuo el cómo quiere vivir esa peregrinación o esa experiencia, ¿no? Sí. Porque incluso para muchos cae en una experiencia mística. De tanto es tu sentimiento de entregarte a esto que ya tú mismo te sientes parte de otra realidad, ¿no? Obviamente aquí en México y en general Latinoamérica hemos visto, como antropólogos se dan cuenta, hay infinidad de expresiones de este tipo en la que la religiosidad y tu entrega se desborda demasiado,
desde irte de rodillas a la basílica, decorar tu automóvil, irte con otros bikers, hacer toda una comitiva, etcétera, ¿no? O sea, es infinidad de expresiones que con gusto algún día podemos platicarlas, así ya más detenidamente. México y Latinoamérica son ricos en esta expresión, pero hay otras, ¿no? En España hay una muy, muy popular. De Santiago de Compostela. Así es, y es también muy antigua. La Meca. Obviamente sabemos que dentro del mundo del Islam tienes que en tu vida al menos una vez haber ido a la Meca. Entonces, obviamente el lugar más sagrado para los musulmanes es la Meca. Pues no sé ahorita con el COVID si realmente se pudo, pero pues también, ¿no? O sea, ellos están obligados, entre comillas, porque es su decisión y también pues su devoción. Sí. Entonces, todos estos sitios de peregrinaje, ¿no? Muchos podrían decir fuera de la religión también se vale. Claro que sí, sobre todo por aspectos culturales y turísticos, pero no con esa entrega. Tú podrías ir a Jerusalén como turista y decir, no, está muy padre el Muro de los Lamentos, pero un judío no te diría nada y se iría a rezar, ¿no? A hacer sus peticiones, etcétera. O también luego pienso como en los viajes que hacen los jóvenes, de irse de mochilero por el mundo. También existen las personas que dicen, es que ¿por qué les gusta irse con una mochila y estar viviendo en hostales y no tener casi para comer? Si puedes irte a un hotel, ya sabes, y estar súper cómodo, pues que no es el chiste para estas personas, pues quieren como experimentar algo distinto. Obviamente están las personas que lo hacen porque no tienen dinero, literal, o sea, no, sí, no tienen dinero y aún así se quieren ir a viajar, pero luego están los que lo hacen simplemente para, pues, experimentar algo nuevo, pero sí no tiene nada que ver con la religión. Pero es igual, ¿no? O sea, tú bien podrías haberte ido tranquilamente en un avión o en un super autobús de 5 estrellas, hospedarte cada noche para no estar sufriendo en el camión, o sea, parar el auto, dormir en un hotel cómodamente, pero no, es como parte, ¿no? Es parte de tu compromiso y de tu entrega. Sí. Y pues sí, vas a tener bastantes dolores ahí. Incomodidades, ¿no? Más que nada. Esa es la palabra que quería, incomodidades. Y también un poco, esto me recuerda mucho la cuestión de las flagelaciones. Me acordé, supongo que han visto la película del Código Da Vinci. Me acordé del güero que se autoflagelaba. No sé si te acuerdas de eso. Pero pues él lo hacía, creo que él era del Opus Dei. No me acuerdo muy bien porque él vi la película hace mucho, pero creo que él era del Opus Dei y lo hacía lo que dije, ¿no? Al principio, de que pues era necesario sentir este dolor que sintió Jesucristo porque él se sacrificó por nosotros y nosotros tenemos que hacer algún tipo de sacrificio por él. Pero ya llegas hasta este punto de como que literalmente causarse este tipo de dolor, porque autoflagelarse es muy doloroso. Y también, por ejemplo, en estos rituales de, bueno, no sé si llaman rituales, pero en la Semana Santa, cuando se clavan las manos, no sé cómo se llaman. Sí, pues los nazarenos, ¿no? De hecho, en el Estado de México hay una tradición bastante, no bastante, pero tiene muchos años, Sí. en la que se da la pasión de Cristo. En Iztapalapa, de hecho creo que está como decretado como patrimonio de la Ciudad de México. Inmaterial, sí. Y ahorita en pandemia se hizo, obviamente a puerta cerrada, pero ¿cuántos actores no se hacen? Y sí, tiene que prepararse el que le hace de Jesús físicamente mucho, porque si no muchos pueden incluso morir por el desgaste. Sí. Y es un honor ser elegido como Jesús. Pero justamente, ¿no? ¿Cuánta es tu entrega para traer de vuelta representar este pasaje? Y muchos dirían, pues, o sea, muy bonito y todo, pero yo no pasaría por eso. Yo no me pondría una corona, no me flagelarían, solamente la soleada. Es
es un poco en contra del sentido común o del instinto de conservación. Sí, no. De hecho, igual, ¿no? Las mismas flagelaciones, además de la autoflagelación, que también es como un sacrificio, se llegó a practicar en antiguos monasterios probablemente, también era un castigo, una forma de afectar a alguien que falló en algo, ¿no? Obviamente no está permitido actualmente, pero es parte, ¿no? De que muchos sí llegaron a tener este tipo de castigos, de penas. Sí. Ahorita me viene a la mente, ¿no? En la época en la que la esclavitud era permitida, pues por cualquier faltita que la persona hiciera, pero como claro, le pertenecía a otra persona, tenía el poder y la libertad de flagelar a otro ser humano. Sí, ahora que lo pienso, el güero este de la película lo hacía porque mataba gente. Bueno, o sea, no te dice así, lo estoy haciendo porque estoy matando a gente, pero sí tiene sentido lo que dice, que se lo hacía como castigo. Aunque él creía que estaba bien que matara a la gente porque lo hacía en nombre de su religión, al mismo tiempo se autoflagelaba para castigarse. Es interesante, ¿no? Cómo sentir este dolor quiere decir que ya te estás expiando de tus pecados, pero ¿cómo? Pues es que es algo tan... Bueno, creo que muchos hemos tenido como tal esa situación, sobre todo ahorita me viene a la mente como esta relación de hermanos, ¿no? Sobre todo cuando eres niño y hay un hermano mayor y un hermano menor, y sin querer se pasa a alguien de brusco y hace llorarlo al otro hermano. Entonces le dice, no, cállate, tú pégame y ya estamos a mano y así ya no me acusas, ¿no? Es como esta reciprocidad de elimino mi falta si tú me das el mismo golpe, ¿no? O me haces sufrir lo mismo. Eso de pon la otra mejilla y así nos vamos, ¿no? Y ya quedamos a mano, ¿no? Incluso en general es como muy común que parte de tu dignidad o de tu orgullo es de no puedo irme sin que tú que tú mismo me castigues. Yo te hice pasar por un mal rato, tú tienes que afectarme de la misma manera, ¿no? Entonces, Me acuerdo mucho de cuando era chica. Yo siempre he sido como un poco más fuerte que mi hermana, a pesar de que somos cuatas. Y mi mamá siempre me decía que yo no le podía pegar a mi hermana porque yo pegaba más fuerte. Pero ella sí podía pegarme, ¿no? Pues no, esas son cosas de hermanas mayores. Sí. Y entrando ahora sí a castigos, este sí es un tema muy relevante porque, como dijimos, esto también hemos crecido con ese tipo de historias en el ámbito escolar. No es común, más bien es muy común que nuestros papás también nos hablaran de cómo en la escuela a ellos los reprendían o los obligaban a disciplinarse, ¿no? Sí. Desde que te pegaban con la regla, te ponían en el rincón con orejas de burro. Para mi papá, me acuerdo, él estuvo en una secundaria de varones. No fue militar la secundaria, pero tenía algunos aspectos que bien podrían calificar como semi-militares. Uno de los castigos o cosas que te hacían por ser niño era que si tú te hacías algo malo, te agarraban de la patilla y te levantaban. Entonces obviamente era como ese dolorcito de ahí, de esa zona, con el pelo chiquito. Entonces obviamente este tipo de actos ya no se pueden hacer. Te pueden demandar, te pueden meter a la cárcel por daño físico a un estudiante. Sí. Pero de todas maneras, sigue existiendo como esta mentalidad de... O bueno, por ejemplo, en la universidad, no es como si nos pegan, pero sí, la verdad es que depende también la carrera, pero para muchos puede ser como una especie como de tortura mental. Especialmente si tienes malos maestros, nosotros sabríamos eso. Y aún así la gente decide pasar por todo ese rollo de la universidad. Es muy cansado, es mucho esfuerzo. ¿Por qué? Porque al final queremos obtener un título. Igual aquí podríamos sacar un tema sobre la universidad, ¿vale la pena o no? Sí, es lo que iba a decir. O sea, cuando puedes realmente, o sea, tal vez no vayas a llegar a ser director general de una superempresa si no tienes un título, pero puedes conseguirte un trabajo cómodo y vas a ganar bien, aunque no tengas un título, ¿sabes? Por lo menos en México es posible.
Pero bueno, sí, como dices. Es que justamente, ¿no? El estrés físico, emocional y mental en el que te sometes cuando decides optar por el camino profesional. Un ámbito, unas quejas muy populares que se hicieron desde el año pasado, era para los estudiantes de medicina. Era muy común que, bueno, obviamente, para empezar, ya sabemos, ¿no? Los estudiantes de medicina sufren mucho, su carrera es muy larga y shalala, ellos van a sufrir mucho. Sin embargo, cuando ellos terminan la carrera, que para nosotros serían unos 4 o 5 años, ellos tardan alrededor de 6 o 7. Después de eso, para que puedas ser médico, tienes que pasar por un internado en el que obviamente te internas en un hospital para que aprendas ahora sí, no solamente de libros, sino ahora de práctica, lo que es ser médico. Y después 1 año de servicio social. Después de que terminas todo esto, ahora sí puedes optar por un título. Entonces, dentro del internado es muy común, en general cualquier médico te va a platicar, que realmente por esta situación de que aún eres estudiante, te someten a mucho estrés y a mucho malos ratos, sobre todo porque en una vida de hospital se requiere mucha gente y se requiere demasiadas cosas. Entonces, si tú eres el que está al final de la cadena alimenticia, que ese es el interno, obviamente tú vas a estar recibiendo órdenes de todo el mundo y al mismo tiempo, por ser estudiante, no recibes como tal una paga que obviamente te mereces por estar en el ámbito hospitalario y porque realmente estás teniendo jornadas bastante pesadas, desde no dormir por 2 días hasta obviamente hacer muchas cosas de arriba abajo del hospital. Entonces, en general, el interno por muchas generaciones se conocía que era maltratado en el hospital. Una paga miserable que ni siquiera te alcanzaba para las combis y que ni siquiera te alcanzaba para un chesco, ¿no? Entonces, hasta hace un año, finalmente todas estas denuncias salieron a la luz, ¿no? Y todos, oh, wow, los pobres estudiantes de medicina sí están sufriendo. Y muchos también empezaron a decir su opinión de, ay, eso yo también lo viví, y eso te forja, y eso te ayuda a tener un buen carácter. Si nosotros lo vivimos, ¿por qué ustedes no? No se preocupen, ustedes también podrán vengarse de sus internos cuando tengan posibilidad. Entonces es de, no, o sea, ¿cuánto realmente de este dolor que es aceptado y normalizado dentro de incluso ámbitos académicos o intelectuales se permite porque te ayuda a forjar carácter? Y, o sea, también es, por ejemplo, o sea, tú vas a querer que un doctor que esté sobretrabajado, se sienta mal, te trate o te opere. Pues no, creo que, ¿de dónde vi esto? Creo que fue en un episodio de Grey's Anatomy. No sé por qué ahorita tengo muchas referencias a la cultura popular, pero sí hay un episodio donde creo que tienen como una competencia que es el que más aguante, algo así, ¿no? Y literal, como dices, pasan 2, 3 días sin dormir y es algo que tienen que hacer los que están en esa etapa del internado. Y en Estados Unidos eso ya es ilegal porque hubo una ocasión en donde por pasar por o sea, por no descansar básicamente, terminaron matando a una niña, creo, o a un adolescente, no me acuerdo. Y entonces sacaron una ley para que digan que los doctores no pueden estar sin dormir tantas horas o trabajar tantas horas, no me acuerdo, pero algo así pasa. Es que pues sí, muchas veces obviamente la infraestructura no te permite tener una vida, un internado cómodo. Hablando de los estudiantes de medicina. Pues imagínense, si un estudiante de medicina es el exponente de las ciencias de la salud, imagínense cómo la pasa una persona de enfermería, de odontología, de fisioterapia, para poder llevar justamente su conocimiento a la práctica, ¿no? Entonces, en general en el ámbito de la universidad, las generaciones grandes se jactan de decir, no, es que yo sufrí por esto, yo tuve esto, padecí por esto. Tú tienes que también pasar por eso, porque pues, obviamente eso te ayuda, te da fuerza. Entonces, también, ¿qué tanto vale la pena? O sea, ¿por qué tendrías que estar sufriendo por
por tu causa. Obviamente habría situaciones inevitables, pero ¿por qué tener ese afán de sufrir por algo que en teoría te gusta? Sí, no. Y bueno, entonces llegando a esto, los castigos escolares, pues todos decían, sirven, te ayuda a que el morrito no sea maleducado, que no sea mal portado, que conteste bien, que se pare derecho, que haga bien las cosas, que coma bien, ¿no? Y al final eso realmente sirve al niño, realmente pues, sabemos, ¿no? La violencia física, porque básicamente es violencia física, no ayuda. O No, sea, eso no va a hacer que aprenda, o sea, obviamente te puede generar que el niño crezca reprimido, crezca trastornado, crezca con, no sé, con complejos de inferioridad se o vuelve con otro tipo de desórdenes de la personalidad, ¿no? Y ya, lo mínimo es que simplemente, pues, si el chico era de otro tipo de ser, de madurez, que simplemente pues, lo ignorara, ¿no? Y lo sepulta en un pasado doloroso, ¿no? Pero realmente eso no te ayuda. Entonces, ¿por qué se sigue manteniendo, como dijimos, en el ámbito de la universidad? Si se supone que ahí ya estás para ser más, no sé, más formal, más sapiente en tus acciones. Entonces, es complicado. Sí. También pensando un poco en lo de las universidades, pues las novatadas, especialmente las novatadas que hacen, por ejemplo, para poder entrar a una fraternidad. Las sororidades son como, creo que son un poco más distintas, creo que son un poco más leves, pero aún así tienen mucho que ver con la humillación de la persona. Y ya ha habido casos en los que novatadas terminan en una persona muerta, porque se pasan. Pero ¿por qué deciden tomar ese riesgo las personas? ¿Por qué deciden, sí, voy a pasar por la novatada para formar parte de este grupo? Pues porque al final formar parte de ese grupo representa algo que vale la pena, o sea, es como un beneficio para ellos. Es como, no tiene mucho que ver, pero por alguna razón ahorita estoy pensando mucho como en el sadomasoquismo. Igual es como una práctica en donde las personas sienten dolor, pero para poder sentir placer. Básicamente, justo son ciclos que se normalizan y realmente serían muy sencillos de terminar, pero nadie como o no tiene el valor o no tiene yo creo que sí, no tiene el valor de terminarlo, porque aunque sea, no sé si sea como tal tanto sadomasoquismo, creo que es justamente este afán de pertenecer a algo. Sobre todo hablando de las fraternidades, pues sí, muchas veces tu prestigio, tu vida social depende mucho de dónde pertenezcas. Entonces, estos ritos de paso, que son justamente una novatada, te permite el acceso a otro tipo de vida. Entonces, pues el sistema te dice, tienes que mantenerlo para que tú pertenezcas a nosotros. Y realmente vale tanto la pena porque obviamente tú quieres ese nivel de prestigio, ese nivel de popularidad, ¿no? Y sí, muchas veces simplemente terminarían con denunciar que hay un abuso de fuerza, un abuso de poder incluso, que pues muchas veces las universidades no saben que esto pasa. Esto se mantiene en secreto y como dijimos, al final puede suceder una tragedia y el primer afectado es la universidad. Sí. En otros aspectos igual, ¿no? Hablando ya de carreras, ¿no? Abusos de autoridad. Tú te estás aguantando porque el profesor te va a dar una carta de recomendación, ¿no? O es el súper vaca sagrada de la academia y no, ¿cómo le vas a decir que no al profe, no? Entonces, pues al final solo es una persona que está abusando de lo que es, ¿no? Pues qué mejor que con una denuncia o con otro apoyo externo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es como bastante curioso que a pesar de que muchas prácticas de dolor ya no se aceptan o ya no se practican porque pues, las personas se dieron cuenta de que eso no sirve como tal, se siga manteniendo dentro de la máxima casa de estudios, que es una universidad. Eso. ¿Te das cuenta de que esto escaló de algo más antropológico o algo más crítico? Sí. Pero pues es que cuando hablamos de cuestiones como de por qué el ser humano decide sentir dolor, pues no tenemos otra opción más que ser críticos. Sí.
y ya más como pensándole más en la parte de comodidad, porque se supone que este programa es de dolor y comodidad. Como decía Fati al principio, hoy en día los, las personas más grandes, hasta cierto punto yo diría que sienten como cierto resentimiento porque los jóvenes ya tenemos más comodidades que ellos, hablando específicamente, por ejemplo, de la tecnología. Y Celos, celos. sí, y tú me comentabas de un libro, ¿no? Sí, esto va a sonar un poco extraño, incluso para algunos que no se lo van a creer, porque así me lo topé en internet. En octubre del año pasado salió el reportaje en la BBC. Está un poco largo, creo que vale la pena que lo busquen. Sin embargo, este reportaje hablaba de un libro bastante revelador. Es del 2019 y es de un neurocientífico francés llamado Michel de Mourget. El libro se llama, traducido al español, La fábrica de cretinos digitales. El nombre en sí me gusta, realmente es muy bueno el nombre, pero es completamente sugerente de lo que trata. Cretinos digitales. ¿Qué quiere decir? Es la generación que ya nació con la tecnología, con el mundo digital, el mundo de Internet. Obviamente se refiere a las generaciones posteriores a las nuestras. Evidentemente, Fer y yo, por si no lo saben, somos millennials. Nacimos antes del 2000. Sin embargo, posterior al 2000 ya vienen los llamados centennials o zoomers, generación Z, como quieran llamarlo. Se refieren justamente a ellos, estos cretinos digitales, estas personas, estos chicos que nacieron ya con la tecnología que actualmente tenemos. Los millennials somos la última generación que tuvimos justamente el desfase, o más bien la transición. Sí. No tuvimos computadoras, ni celulares, ni internet en nuestra infancia. Muchos fuimos aprendiéndole conforme fuimos creciendo. Sin embargo, pues obviamente, en la escuela justo, estos niños pues ya, o sea, ellos crecieron ya con este mundo. Entonces, lo que revela este neurocientífico es que con estudios a nivel global, se dan cuenta que la generación actual es la primera en la historia humana en la que el IQ es inferior al de sus padres. Quizá no tenga sentido lo que acabo de decir. Simplemente sabemos que el IQ es un referente de inteligencia, no es como tal algo completamente objetivo. Tiene una objetividad en cuanto a detectar ciertos rasgos, sobre todo de intelectualidad y de razonamiento. Conforme el desarrollo humano se ha dado, obviamente que el conocimiento y la inteligencia mejoran, porque obviamente todo se va, ¿cómo se dice? Se va transmitiendo. Entonces, cada uno vamos acumulando el conocimiento de todas nuestras generaciones pasadas. Es normal, es parte de nuestra cultura y de nuestro crecimiento humano. Sin embargo, actualmente con toda la tecnología que tienen encima estos chicos, detectaron que ha pasado lo contrario. Ya no tienen esta acumulación y este desarrollo que es esperado y que se ha estado estudiando durante más de un siglo. Y la razón es que probablemente, o más bien el indicador es que la tecnología en la que están creciendo no les está ayudando, más bien les ha perjudicado y su IQ no ha sido mejor. Todos nosotros hemos tenido un IQ superior al de nuestros padres, cada uno de nosotros, excepto la generación de los que nacieron en la era digital. Pero, como te mencioné hace rato, siento que tiene mucho que ver con cómo, o sea, las personas que les están enseñando a usar este tipo de tecnología, pues son personas que no crecieron con ellas. Entonces, tal vez tiene un poco que ver con que todavía no cuentan con las herramientas suficientes para poder enseñarle a estas personas que ya nacieron en esta época de la tecnología a utilizar estas herramientas de forma adecuada. Pero también, ahorita que lo pienso, el IQ, como dijiste, o sea, no, porque tengas un IQ bajo no quiere decir que no seas inteligente, porque la inteligencia ya sabemos hoy en día que tiene mucho más que ver con pues, el conocimiento que tienes, ¿no? O sea, también tiene que ver con el razonamiento, con, por ejemplo, la inteligencia emocional, todo ese rollo, ¿no? Este, tal vez no sea tanto que
sean más tontos, sino que piensen distinto, ¿no? Es complicado. Justamente, hay muchos tipos de inteligencia. Creo que es mucho más aceptado hoy en día el hablar de muchos tipos de inteligencia a solo decir el IQ te hace brillante o si no, estúpido. Sin embargo, algo que es importante también señalarlo es que es cierto, hay muchos tipos de inteligencia, sobre todo emocionales, de naturaleza, de música. Sin embargo, el IQ te ayuda a identificar justamente tus procesos cognitivos. O sea, qué tanto eres capaz de relacionar y encontrar soluciones. Eso sí es muy importante, sobre todo en la supervivencia. O sea, muchas cosas, muchas estrategias surgen de cómo está tu plasticidad cognitiva. Esto vengo aquí recordándolo cuando tuvimos nuestro curso de arqueología cognitiva, de mis favoritas clases de la carrera. Quizá algún día podamos hablar de la arqueología cognitiva, que de hecho venimos diciéndoles desde el primer programa. Sin embargo, te digo, es como esta forma en la que el cerebro y la mente humana se adapta y busca soluciones rápidas, porque justamente cada uno, bueno, no sé, la verdad, yo sí he llegado a hacer exámenes de IQ hace muchos años y justamente los problemas que te encuentras son más de razonamiento, como de, a ver, encuentra el patrón, a ver, ¿cuál es el diferente? A ver, ¿qué sigue de esta serie? O sea, no es como que te diga la raíz cuadrada de 54, ¿cuándo nació William Shakespeare? ¿No? No son conocimientos como tal, es más bien tu habilidad para resolver problemas. Entonces, sí es como tal un poco interesante cómo es que la plasticidad cognitiva generacional no ha podido escalar a sus padres. O sea, eso sí es un poco alarmante porque significa que hay un retraso en cuanto al desarrollo, te digo, de esta forma de solucionar cosas. Es cierto, quizá por lo mismo es que obviamente no es su culpa, es culpa de los padres y de quienes se han encargado de darles ese desarrollo. Pues sí, Aquí vuelvo a traer a colación esa frase, ¿no? De, ay, mi hijo es superdotado porque ya sabe usar Facebook y solo tiene 3 años. No, no señora, su hijo no es superdotado porque sabe usar el Facebook o YouTube. Agradézcale a los programadores que hicieron la interfaz completamente intuitiva para que incluso un niño de 3 años que ni siquiera sabe leer entienda y pueda entrar a ver videos de Peppa Pig en YouTube. Entonces, sí, realmente la tecnología es bastante intuitiva, hablando de un celular y las redes sociales, pero sí, un niño no sabe, o un joven incluso, no sabe usar tecnología didáctica, autodidáctica. Sabe usar redes sociales, sabe usar el TikTok, sí. Pero si tú lo metes ahorita justamente con el aspecto de la pandemia, que es cuando tuvo que la humanidad mudarse a internet y las únicas que pudieran, porque obviamente no todos podían entrar a internet, se dieron cuenta de que no solamente el maestro boomer tenía que aprender a usar los programas y caer en el Alt F4, sino también los chicos, los niños no sabían usar las tecnologías educativas. O sea, saben ellos usar un celular, saben entrar al TikTok, saben entrar al Instagram, pero no saben realmente usar los programas educativos, que justamente esos les benefician. Entonces sí es como todo aquí una crítica que podríamos hacer de la brecha generacional que hay, pero es parte de esto, ¿no? ¿Cuánta comodidad nos ha hecho un celular que para el padre es más fácil decir, yo no voy a cuidar al niño, el niño llora, el niño me cansa, mejor le dejo mi celular y es más cómodo para mí y el niño así se calla. Sí, o sea, esa es la parte mala, porque si un menor de edad está en el internet, básicamente, es tu responsabilidad lo que pase. Y pueden pasar muchas cosas malas, como ustedes se imaginarán, ¿no? Pero, como dices, ¿no? Los padres lo hacen porque es más fácil para ellos darles un celular para que se distraigan que estarlos distrayendo ellos. Pero para nosotros, o sea, hablando como de personas de nuestra generación, o sea, de la generación de Fati y la mía, sí es mucho más cómodo hoy en día tener un celular. Obviamente, pues por la parte de la comunicación, pero también, por ejemplo, para mí es muy fácil meterme al celular y buscar algo de un tema que escuché en la radio y quiero saber más, o incluso en los salones de clase me metía luego para ver si el maestro mencionaba algo que yo no conocía muy bien, una palabra me metía y ya no, o sea, como que
No estoy diciendo que las bibliotecas son inútiles, porque la verdad es que las bibliotecas sirven mucho, pero ya básicamente tienes el acceso que quieras a la información que quieras desde tu celular. Y mucha gente diría, no, pues es que yo antes me pasaba horas en la biblioteca y bla, 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 y tenía que leer libros. Pues sí, nosotros ahora tenemos que leer en internet. ¿Qué tiene? O sea, sí, pero ese tipo de comodidad, o sea, esa facilidad que tenemos de tener más acceso a diferentes tipos de información, eso se puede traducir en crear mucho mayor conocimiento, crear ideas nuevas, cosas nuevas, o sea, no necesariamente tiene que ser algo malo. Es que justamente antes estaban nuestros abuelos, nuestros padres muy... la necesidad era el acumular ese conocimiento porque no lo podías guardar. O sea, antes pues era un poco complicado, pues, el acceso al papel, ¿no? Era un privilegio, ¿no? El papel era costoso. Obviamente, ¿en qué otra cosa podías guardar tu información, ¿no? Cualquier otra cosa se deshacía, se perdía. Entonces, pues todo eso lo tenías a fuerza que aprender y tomarlo de memoria. No había de otra. Como dijimos, el papel siempre ha sido costoso. Una libreta era un lujo. Entonces, actualmente para nosotros es mucho más cómodo y fácil acumular esa información. Desde números telefónicos, tu calendario, para las mujeres nuestros ciclos menstruales, no sé, el cumpleaños de tus amigos, tus planes, tus ideas raras, tus sueños, todo lo puedes guardar en tu celular. ¿Por qué? Porque justamente ya tu mente puede estar utilizándose en crear cosas, como decías, ¿no? Innovar. Ya no tienes que acumularlo, porque ya no necesitas, ya tienes una forma de protegerlo y guardarlo. Entonces, eso es algo que muchos aún no entienden. O sea, ya no necesitas aprenderte el CURP, el CURP de memoria, porque ya puedes entrar fácilmente a internet y tú mismo descargarlo en cualquier momento gratis. Ya no tienes ni siquiera que ir a las oficinas gubernamentales a que te impriman el mugre CURP después de 5 horas de la fila, ¿no? Entonces, eso es lo importante y con eso abre las puertas a mucho más cosas, ¿no? Pero pues es complicado, si realmente la tecnología nos ha brindado tantas cosas que todavía para algunos es difícil entender realmente su función, no solamente su gozo, ¿no? Sí, y con eso precisamente queríamos acabar, como la tecnología ha vuelto muchas cosas mucho más cómodas para nosotros, pero eso no quiere decir que nos volvamos personas flojas. Simplemente tenemos otro tipo de retos, yo diría. Sí, tenemos que aprender más a usar lo que tenemos. Estas comodidades también tienen una responsabilidad, ¿no? Pero muchos todavía nos quedamos con que solamente disfrutar lo cómodo y no caer en esa responsabilidad que implica, ¿no? Como decía Fer del internet, o sea, algo tan simple, ¿no? Es muy cómodo darle a tu hijo un celular, pero una responsabilidad en internet es estar expuesto al mundo. Sí. Entonces sí, entendamos, incluso pues es más esto para los millennials, porque obviamente generaciones antes de nosotros es complicado. Como decía Mai, no podemos exigirle a nuestros abuelos que piensen de una manera porque pues su mundo fue diferente y realmente el exigirles algo es como incluso absurdo, ¿no? Pero sí para nuestra generación y para las que vengan tenemos mucho que hacer nosotros como millennials. Sí. Y nuevamente vuelvo a decir, esto empezó siendo como más un aspecto antropológico y terminó siendo más una crítica a las generaciones. Pero bueno, esto fue Impronta. Entretejiendo el tiempo.